Qué bueno, familia, que podamos estar otra vez juntos en esta serie del Sermón del Monte que hemos estado desarrollando. Y la verdad es que ha sido muy ambicioso nuestro tema de poderlo hacer, porque el Sermón del Monte es una de las enseñanzas de mayor riqueza, ¿verdad? James la semana pasada nos contaba un poquito del contexto. Y básicamente son como muchos dichos, muchas historias, muchas prédicas, y queremos pues en estas semanas podértelo compartir. Y de hecho hoy la parte del Sermón del Monte que voy a hablar, la verdad es que pudiera darse muchas prédicas, así que voy a tratar de ser un poco conciso, pero también dejar algo de parte de Dios en tu corazón. Hoy he titulado la prédica Dichosos, y también podemos relacionarlo con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es que nosotros podamos saber que Dios nos dice que tenemos una buena oportunidad de recibir un beneficio y una bendición. Y estas bienaventuranzas, o que también en la Nueva Versión Internacional se llama dichosos, es relacionado a la parte de entender de que Dios nos quiere dar un premio, llamémosle así. Así que vamos a hablar sobre las bienaventuranzas. Vamos a ir a los primeros 12 versículos del capítulo 5 de Mateo. Y antes de empezar con esto, el Sermón del Monte es conocido como uno de los dichos o uno de los discursos de Jesús más importantes y trascendentales. Y sobre todo nos dice que en todo el libro de Mateo hay 5 discursos, grandes discursos, que Jesús plantea principios fundamentales. Y el Sermón del Monte está catalogado como uno de los trascendentales. Una de las cosas que nos recuerda Mateo es que Mateo va dirigido a un pueblo judío. La intención del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, es que podamos nosotros ser, o que en ese tiempo los judíos pudieran entender que lo que estaban esperando los judíos, una promesa del Mesías, todo se cumplía en Jesucristo. De hecho, la estructura de Mateo es bien interesante entenderla, porque básicamente se trata como de simular un poco la Torá, ¿verdad? Inclusive esos 5 discursos pueden simular a los 5 libros de la Torá, del Pentateuco, y sobre todo también el hecho de que vaya a un monte, a una montaña, también puede relacionarse un poquito como cuando estaba Moisés en el monte Sinaí, el monte Oreb, cuando recibe las leyes y pues básicamente pues está delante de la presencia de Dios. La diferencia de esto es que hay 5, hay un monte, o lo que le llamamos, hay una ladera que vamos a leer en este momento. Dice la Biblia en Mateo 5, 1 y 2. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: quiero parar aquí y contarles un poco de este contexto. A diferencia de Moisés, donde la montaña nadie podía subir, en donde los truenos y los rayos y todo lo que estaba pasando causaba terror, causaba miedo. Aquí el evangelista contrasta esa parte donde Jesús se sienta junto a sus discípulos y les enseña. Jesús en un nuevo discurso enseñándoles de una forma cercana a sus discípulos lo que debía de pasar. Y hablando de las bienaventuranzas, ¿cuántos de ustedes han pensado o han visto que nosotros vamos a vivir una vida de suerte, o que nosotros vamos a tener suerte en nuestra vida? No sé si ustedes alguna vez han comprado un billete de lotería. Me recuerdo que una amiga de mi mamá, que trabajaba en una escuela, compró un billete porque había una señora que le dijo: mire, por favor cómpreme este billete. Y lo compró, estaba rifando un pick-up. Y ella, porque sintió como misericordia, o dijo: bueno, vamos a apoyarle, compra el boleto de la rifa y casualmente se gana el pick-up, ¿verdad? Y ella, así como yo nunca había comprado esto, yo lo compré por ayudarle, y que se salió premiado. Y básicamente pues dijo: qué dichoso, ¿verdad? Qué suerte, qué bienaventurado. Estaba leyendo inclusive otra historia bien interesante, se llama Bill Morgan. Bill Morgan es alguien que está a punto de morir por un accidente. Él es de Australia y pues básicamente él decide cambiar su vida y de hecho compra un billete de lotería y se lo gana, ¿verdad? Y fue así como en el mismo día que tiene el accidente, pasa un montón de tiempo en coma y eso,
compra su billete de lotería y es el billete premiado, ¿verdad? Entonces, pero lo interesante de esta historia es que después la empresa quiere contratarlo para hacer un anuncio y simular esta experiencia cuando él compró el billete. Estaban grabando y cuando estaban grabando el video y agarran y le dan otro billete, él viene, lo agarra y lo raspa. Y cuando está raspando en el anuncio que estaban simulando, casualmente ese billete también tenía premio y estaba premiado. De hecho, ustedes pueden buscar en YouTube. Bill Morgan empezó a no creerlo, se asombró muchísimo y dijo, está premiado. Y de hecho eran como $170,000 en ese entonces, ¿verdad? Que era un montón de dinero. Bueno, es un montón de dinero ahora, imagínense en ese entonces. Entonces todo fue como, y quedó grabado, quedó grabada la reacción. Entonces es el tipo con suerte. Todos nosotros pensamos que la gente que le va bien, que gana la lotería, es el bienaventurado, es el dichoso, es la persona que le va bien. Pero la pregunta es, ¿qué dice Jesús sobre esto? Y Jesús tenía otra forma y otra perspectiva de llamar dichoso, de llamar bienaventurado. No era específicamente el que ganaba la lotería. De hecho, ni siquiera es aquellas personas que tal vez le iban bien, sino la palabra dichoso en este contexto, este discurso, el bienaventurado, tiene que ver más con la actitud interna que lo que pasa externamente. Este discurso lo empieza con un bello poema, se le conocen muchos, ¿verdad? Estos primeros versículos es un poema o es una forma de decir, dar un aliento de vida a las personas que están escuchando. Y hay una condición terrenal y una condición celestial. ¿A qué me refiero con esto? No tiene que ver la condición terrenal con la condición celestial. No tiene que ver esto con lo que está pasando en la tierra a lo que puede pasar en el futuro. Y para eso vamos a leer, voy a tratar en estos minutos de poderte leer lo que Dios quiere decirte, pero quiero que pienses en cuál te identificas. No vamos a poder profundizar muchísimo, pero vamos a ver, de repente hay algo en tu vida en donde tú puedes ser dichoso y no lo estás viendo así. El discurso va dirigido a los pecadores de esa época. Jesús vino por los pecadores. Ustedes saben que en el tiempo de Jesús, mucha gente estaba pensando que llegar a Jesús, llegar al templo, era gente que muy poca gente lo podía hacer. Primero tenías que tener dinero, segundo no tenías que tener ningún defecto ni enfermedad. La lepra de ese entonces, de repente tenías acné y ya te consideraban leproso. Entonces era muy difícil llegar a tener esa relación con Dios. Así que todos ellos eran pecadores por no estar. Entonces Jesús a estas personas que están con problemas les empieza a decir esto. Vamos a leer el versículo 3, dice así: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Una vez escuché en la universidad este dicho: la pobreza es el estado natural del hombre. Yo al principio dije, no, ¿cómo es posible? La pobreza es algo malo. Pero ponte a pensar, cuando tú naces, ¿qué has hecho? ¿Qué llevas? ¿Qué traes? Pues lo único que traes es aquellos que tus papás te regalan. La pobreza, o mejor dicho, en ese sentido de la falta de algo, ¿verdad? Es algo que no es tan malo, ¿verdad? La pobreza tiene que ver con algo que después te pone en un estado en donde tú puedes ir creciendo. Hablando económicamente, Bill Gates dijo, no es tu culpa nacer pobre, pero sí es tu culpa morir pobre. Porque se refería a que, bueno, tú tienes una hoja en blanco de tu vida y puedes generar riqueza y puedes producir cosas. Eso lo dijo Bill Gates. Pero en el reino de Dios sabemos de que Dios nos da como según nuestras capacidades para que administremos, y Dios siempre nos va a dar más. Y no solo en lo económico, nos da en todo en la vida. Pero en este momento cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos tienen el reino de los cielos, les pertenece. Quiero hablar de que lo que Dios está hablando aquí no solamente se refiere a que los pobres económicamente, sino se está refiriendo a la capacidad de no tener. Y las personas que no tienen les va a pertenecer, porque sabes, cuando no tienes buscas, cuando no tienes anhelas, ¿verdad? Cuando no tienes de verdad quisieras tenerlo. Y el primer punto es, dichosos los pobres ¿de qué? De espíritu. ¿Y a qué se refería esto? Bueno, se refería a esa parte interior de nosotros de poder buscar a Dios por encima de todo, ¿verdad? El saber que no tenemos a Dios nos hace buscar más a Dios. Uno de los pasajes interesantes es el famoso joven rico, que básicamente decía que
quería seguir a Jesús, ¿cómo puedo ir al cielo? Y Jesús le dice, bueno, obedece los mandamientos. El joven rico les dice, sí lo hago. Y después le dice, bueno, pues ahora vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y él no pudo hacerlo porque estaba muy aferrado a esas cosas materiales. Dios no está en contra de la riqueza, para nada, pero sí está en contra de que estés aferrado a tus cosas naturales. ¿Por qué? Porque Dios nos manda de que podemos ser pobres en espíritu. Es un buen estado para buscar de Dios. Y Dios te promete el reino. Mucho de lo que va a hablar en este sermón del monte es el evangelio del reino de Dios. Es cómo podemos llegar a través de esa justicia en el reino de Dios. Pero básicamente lo primero que tienes que tener es saber que necesitas, ¿verdad? La característica del pobre es que sabe que necesita hacerlo. Un rico pues no tiene necesidades, ¿verdad? O pareciera que no tiene necesidades. Pero la característica de un pobre de espíritu es decir, reconozco que sí me hace falta esto. Y dichosos los que reconocen que te hace falta esto. Yo no sé si en tu vida cristiana tienes como que un llamado, un agujero, o tienes un vacío. Dichosos cuando hay una pobreza o un vacío, porque el reino de los cielos te pertenece. Es ahí, es ese estado natural en el que Dios te quiere tener. Así que el primer punto que te quiero decir, porque son 8 bienaventuranzas. Número 1, dichoso el que necesita, el que es pobre de espíritu, porque Dios le va a dar el reino de Dios. Es un anhelo que necesitamos. Vamos con el segundo. Mateo 5:4 dice, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Yo no sé tú, pero yo soy súper chillón, ¿verdad? De hecho, de niño era como, bueno, pues cualquier cosa, no tampoco cualquier cosa, pero cuando quería llorar, lloraba, ¿verdad? Y mi mamá siempre me decía que me salían unas lagrimotas como que me deshidrataba cada vez que lloraba. Pero el punto es que Dios, pues siento que parte de ese diseño en cuanto a ser sensible, y sensible no es débil, a veces confundimos esto, pero si quiero llorar, lloro. Pero el llanto, analicemos qué es esto, es la forma en que se puede exteriorizar nuestra alma. Si estás muy enojado, mucha gente termina llorando. Si estás muy feliz, hasta terminas llorando. Y es increíble, pues no sé si han visto a las personas que lloran de la felicidad. Y dices, ¿por qué llora? Pues porque es una emoción tan fuerte. Es como quien dice, la emoción llega a un nivel tal de tristeza, de miedo, de enojo, de alegría. Cualquier nivel que llegue hacia un extremo donde ya no lo puedes soportar, empiezas a llorar, pues regularmente. ¿Qué dice Dios? Dice, los que lloran recibirán consolación. Serán consolados. El Espíritu Santo, el nombre que tiene es Consolador. Esa es su primera característica que nos habla de que podemos ser nosotros, recibir de Dios ese consuelo de parte del Espíritu Santo. ¿Y qué nos refiere esto? Es la evidencia de la vulnerabilidad. Hace poco platicaba con alguien y me hacía esta pregunta. Me decía, ¿es cierto que la vulnerabilidad es mala? Porque yo he aprendido que el ser vulnerable no es bueno. Porque te muestras como tú eres y entonces muestras debilidad y la gente se puede aprovechar de ti. Sí y no. La gente no se puede aprovechar de ti a menos que tú lo permitas. Pero mostrar la vulnerabilidad, de hecho, te hace más humano que mucha gente que la está reprimiendo. Porque todos somos vulnerables. Bienaventurados los que lloran, dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios no nos promete que no van a haber problemas. Dios nos promete que en medio de los problemas Él va a estar presente. Dios no nos promete que no vamos a llorar. Nos promete que vamos a recibir consolación a los que lloran. Y no solamente se refiere al tema físico, sino se refiere a la parte de nosotros podemos ser vulnerables. Y bienaventurados los vulnerables porque van a recibir ese apoyo. Dios no nos dejó solos, no es el diseño de Dios que vivamos nuestra vida cristiana solos, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando nos mostramos en esa necesidad de decir, bueno, Señor, yo aquí estoy, entonces Dios puede actuar. El contrario de ser vulnerables es ser orgullosos. Decir, no, yo no necesito de nada, yo no tengo problemas, yo me las puedo solas. Y entonces no recibimos esa ayuda ni de Dios, ni de las personas a las cuales Dios quiere enviar para ayudarte. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y de hecho, recuérdate que uno de los versículos más cortos es Jesús lloró. 2 palabras que hablan tanto de la humanidad de Jesús y tanto de la deidad de Jesús. Dios siendo Dios también llora y se lamenta.
Y Dios quiere que nosotros también podamos sentir esa vulnerabilidad. Quiero leerte el siguiente pasaje. Dice en Mateo 5:5: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Aquí algo interesante que quiero decirte es que cuando habla de humildad, o otra versión dice los mansos, ¿verdad? No los mensos, sino los mansos. Jesús en una parte dice: seguidme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Bueno, y podemos pensar, bueno, Jesús realmente era manso porque a veces volteó las mesas, o de repente regañaba, o le decía a un discípulo: apártate de mí, Satanás. Eso no tiene nada de manso. Y es que manso no tiene que ver con la personalidad, no tiene que ver con que si tú eres calladito o si eres más explosivo. Eso no tiene que ver ser manso. Es una característica, de hecho, la mansedumbre o la humildad es algo que Dios nos permite vivir en medio de nuestro carácter. Y tiene que ver con entender o el dominio que Dios tiene, el reconocer. Me gustó una definición que te las quiero decir, es: ser manso es la disposición de sufrir y no causar daño. Te lo voy a repetir. Ser manso es la disposición de sufrir y no causar daño a alguien. Y uno dice: ay, pues, ¿cómo es posible? Eso es algo ridículo, es algo que no debería de ser, eso es algo que te está pasando por encima. No, Jesús fue manso. De hecho, cuando lo querían defender, dijo: ¿y ustedes qué les pasa? ¿No creen que yo puedo decirle a mi padre que envió un montón de ángeles y no lo va a hacer? Yo me puedo defender, pero estoy decidiendo no hacerlo por esa mansedumbre, que de hecho es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la consecuencia de ser mansos, de ser humildes? La consecuencia de esto es que nosotros vamos a recibir esa tierra que Dios está dando. Es impresionante porque nos está hablando de Jesús, de que los mansos pareciera que son aquellos que no tienen. Los humildes, ¿verdad? En ese sentido de que no son los líderes, pero ellos son los que van a recibir la tierra. Quiero leerte otro salmo 37, 10 al 11, que dice así: dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. De esta mansedumbre es la que nos está hablando Dios. De los desposeídos, de los que no tienen nada, de los que dicen: bueno, está bien, me lo están quitando todo. Y dice: dichosos los que le han quitado todo, porque yo les daré la tierra. Muchos de nosotros a veces hemos perdido cosas. Y máxime en este proceso de pandemia, todos perdimos, aunque sea la libertad. Así que todos perdimos algo. Y nos pone en un estado de que no nos gusta perder. Pero el manso es aquel que pierde y a pesar de eso resiste y entiende y acepta esa situación. Y la Biblia promete que va a poseer la tierra. Va a tener un espacio de dominio. Porque sabe cuando Dios le va a dar esa tierra, Él puede gobernar sobre eso. Un ejemplo de mansedumbre de esta parte es Moisés. Moisés fue alguien que, siendo manso, siendo humilde, a pesar de que pues, él vivió en el palacio, él mató a un egipcio. O sea, no crean que él era alguien como que no tenía la capacidad o la personalidad. Se quebró las tablas, de hecho, cuando veía el pecado en el pueblo. Sin embargo, muchas veces cayó y ayudó a su pueblo, porque él era manso. Y pues Moisés se convierte en un líder dentro del pueblo de Dios y se convierte en alguien que dirige a los demás. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Vamos con Mateo 5:6. Dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La clave de esta palabra es de justicia. Hambre y sed de justicia. ¿Tú has tenido hambre? No sé pues, cómo has vivido el hambre, ¿verdad? Ahorita algunos métodos de ayuno es que solo comas 2 o 3 veces al día, que aguantes todo lo que puedas en la mañana para que pues, solamente tengas una pequeña refacción y almuerces o termines comiendo solo un tiempo. Y de hecho, la verdad es que eso de tener 3 tiempos como que lo inventamos nosotros. Por cierto, que fue un gran invento para algunos, ¿verdad? Pero no es el punto. El punto es, cuando uno tiene hambre, es que te duele, te desespera. Yo no sé ustedes, pero a veces uno se pone de malas o está con una ansiedad. De hecho, el ayuno es ese control de nuestra ansiedad y de nuestro dominio propio.
El punto es, cuando tiene hambre, quiere y anhela saciarse. No dice dichoso el que tiene un poquito de querer saciarse de justicia. No, el que tiene hambre y sed. Y de hecho es interesante porque tener sed, uno puede, creo que vivir no sé cuántas semanas o días sin comer, pero no puedes vivir sin tomar. Si te deshidratas, ¿verdad? La gente que estaba en la Antártida en un peligro de esto, por lo menos tenía que tomar agua o hielo para poder vivir, ¿verdad? El tener sed de justicia es algo muy importante. Y dice la Biblia, ellos serán saciados. La palabra de Dios, esa palabra justicia, se refiere a la palabra de Dios. Dios, esa justicia, número uno, que es la justicia de Dios es a través de su Hijo, es un regalo, es una vida, es una nueva realidad. Cuando anhelamos esa justicia, Dios nos habla de que Él nos va a saciar, pero tienes que anhelarlo. La clave es, yo necesito hacerlo, yo necesito de verdad vivirlo. Necesito obtener esa justicia de parte de Dios. Y la justicia tiene que ver con la parte interna, no solo con la externa, ¿verdad? De hecho, Jesús criticaba mucho a los fariseos, porque los fariseos siempre estaban controlando la justicia externa. No hagas esto, no hagas lo otro, come esto, no comas esto, hazlo en este día, no lo hagas en este día. El punto es que para ellos, los fariseos, tenías que hacerlo por fuera, pero Jesús siempre iba al interior. Esa justicia interna, ese amor, esa gracia, esa misericordia, esa obediencia tiene que nacer de ti. Y bienaventurados los que anhelan y tienen sed de justicia. Vamos a leer 3 versículos. Voy a pegar 3 bienaventuranzas porque de hecho tienen mucha relación. Y tiene que ver con Mateo 5 del 7 al 9, que dice así: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y mira estas palabras de estos versículos: ser compasivo, también la Biblia en otras versiones dice misericordioso. Dichosos los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Dichosos los de corazón limpio. En Proverbios habla sobre quién podrá ver a Dios, y solamente limpio de corazón. Y recuerden que el corazón en la Biblia se refiere a nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro ser, no solamente es nuestros sentimientos. Entonces, aquellos que estén limpios podrán ver a Dios. De hecho, Moisés dice que la Biblia que lo vio cara a cara y le llamó amigo. O por ejemplo, la parte de nosotros tener la libertad de estar delante de la presencia de Dios, delante del Rey, en su atrio, delante de su trono, poderlo, y la promesa de un día poderlo ver, es ese anhelo, pero que depende de nuestra limpieza de corazón. Y dice: dichosos los que limpian, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. También se conoce como los pacificadores. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Cuándo anhelas tú ver, cuando hay un problema, cuánto anhelas ver tu paz en medio del problema? Saben que a mí una vez, me recuerdo, yo no soy bueno para los pleitos, pero me recuerdo una vez donde básicamente yo estaba siendo testigo de una riña de mis compañeros de clase. Y yo estaba en medio de ellos y yo me meto a quererlos separar, porque a mí la verdad es que no me gustan las peleas. Yo los quise separar y me recuerdo que uno de ellos no calculó bien y como estaba separando no me vio y ¡pah! Me pega y me voy al suelo. De hecho, creo que sí vi los pajaritos que estaban alrededor y básicamente después se fue conmigo: vos, perdóname, que no sé qué. Yo dije, pero está bueno por meterme, dame otro para que se me quite la maña de andarme metiendo. Pero básicamente yo de verdad anhelo, no me gusta ver peleas, ¿verdad? No es algo que me agrade, porque después, entendiendo esto, el Señor nos quiere ser pacificadores, y no solamente que tú seas paz, sino que lleves paz a otros, que tú seas el portador de la paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino la paz que Dios nos da es interna, no es la ausencia de problemas, es la paz de Dios en medio de la tormenta. Y nosotros nos está llamando a ser pacificadores, limpios de corazón y sobre todo misericordiosos y compasivos. Y eso tiene que ver con nuestro trato con los demás. Y por último, quiero leerte el último bienaventuranza. Mateo 5, del 10 al 12 dice así:
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Básicamente esta última bienaventuranza habla sobre dichosos cuando estés en problemas. Y uno no piensa eso, uno no piensa ¿cómo va a ser dichoso? Y Jesús dice sí, básicamente tú vas a tener problemas, el evangelio te va a traer problemas, empezando porque esa lucha de querer o no pecar, cuando lo hacemos con nuestras fuerzas, causa un problema interno. Segundo, va a causar un problema con este mundo, porque este mundo, el sistema de este mundo todavía no es totalmente a favor del reino de Dios. Entonces vas a recibir persecución, vas a recibir lo difícil, vas a tener dificultades, vas a tener que vivir basándote en conflictos. Pero dichoso, dice la Biblia, el que por el reino, por la justicia, va a sufrir porque el reino le pertenece. Sigue hablando del reino de Dios. El sufrimiento no es un castigo por hacer lo malo, no es a eso a lo que se refiere, sino es un indicador que vamos por un buen camino. Ese tipo de esa persecución, cuando la gente está en contra de nosotros, ese tipo de persecución, Dios nos dice, dichosos los que están viviendo por causa de mí. Muchas veces por el nombre de Cristo nos metemos en problemas al no querer ceder o hacer cosas. Dios te dice, dichoso el que pasa esto, porque Dios estará contigo y el reino te pertenece. Así es la gente que vive en el reino de Dios. Dios, y no promete que no va a estar. Y de hecho más dice esto, alégrense y llénense de júbilo. ¿Y cómo es posible que nos podemos alegrar por esto? Por ser perseguidos. Sí, de hecho dice los profetas, si ustedes leen, muchos profetas fueron perseguidos, no les creyeron, pero llevaron la palabra de Dios. Porque la recompensa, y dice la Biblia, escucha esto, porque la recompensa estará en los cielos. Así que quiero concluir con esto. Ser dichoso, ser bienaventurado, no tiene que ver con nuestras condiciones terrenales. No tiene que ver con que no haya problemas, sino tiene que ver con las interpretaciones celestiales de lo que demos. ¿Sí? Si yo no tengo, si me hace falta es porque anhelo el reino de Dios. Si soy pobre, si tengo hambre, o si tengo esa necesidad de esa justicia, esa hambre y sed. Si miro a mis hermanos con compasión, misericordia, con corazón limpio y soy pacificador. O si estoy recibiendo persecución, cualquier condición que sea, dichoso si lo estoy haciendo en la voluntad de Dios. Si estoy recibiendo ese llamado de Dios, dichoso, porque todo el resultado de esto es recibir el cielo. Y no cuando te mueras, ahí va a ser pleno, sino vivirlo desde ahorita. Dichoso si estás pasando por algo, porque Dios quiere que vivas en su reino y seas representante de esas glorias a pesar de las tinieblas terrenales. Déjame orar por ti para que el Señor siembre esto. Padre Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que tú esta palabra la lleves al corazón de nosotros. Gracias por ese discurso, gracias porque estas semanas estaremos descubriendo tu palabra. Pero hoy quiero ese poema, Señor, que tú pusiste, que tú dijiste, Jesús, sobre las bienaventuranzas, sobre el ser dichoso. Yo me siento dichoso. Y Señor, gracias porque tú siempre nos traes esa promesa de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga, familia.